Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amada Iglesia de Jesucristo. Los saludo cordialmente para compartirles este primer día del año 2025, la palabra de Dios. Y qué mejor comenzar un nuevo año con lo que considero para mí un libro que es la base doctrinal de todo, que es el libro de Juan. Así que, amados hermanos, si tú te has desconectado anteriormente con otros libros de la Biblia, o tus familiares, o tus hermanos, o tus amigos se han desconectado, es buen momento para volver a conectarse con la palabra de Dios. Este libro de Juan es la base doctrinal y verso por verso nos va a dar ese cimiento por el cual nosotros vamos a cimentar nuestra fe. Vamos a orar para pedirle la guía a nuestro amado Dios por medio de su Santo Espíritu. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos revelas por medio de ella tu voluntad. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que nos ayude a entenderla, Señor, y para poder cimentar las bases de nuestra fe. Venimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, el día de hoy me toca compartir el libro de Juan, capítulo 1, desde el verso 1 al 8. Y el título del tema se llama Jesús, luz y vida. Entonces, para empezar, este libro lo escribe el apóstol Juan, una persona que fue muy cercana a Jesucristo. Era uno de los hijos de Zebedeo, junto con su hermano Jacobo, que luego fue conocido como el discípulo amado, y estuvo en momentos claves en la vida de Jesucristo. Por ejemplo, estuvo durante su transfiguración junto a Pedro y a Santiago. También estuvo al pie de la cruz de Cristo. Y finalmente él recibió la revelación en la isla de Patmos, de el Apocalipsis. Amén. Entonces, para Juan, conocer a Jesucristo fue algo que cambió su vida totalmente. Él era un hombre temperamental, al punto que en un principio lo llamaron los hijos del trueno, junto con su hermano, porque reaccionaba de mala manera. Pero luego, este apóstol Juan escribe las cartas, primera de Juan, etcétera, ¿no? Donde se le conoce como el apóstol del amor, porque se dirigía a los que recibían la carta como hijitos amados. Y esa es la transformación que hace Cristo con alguien que ha estado cercanamente con Él, ha vivido con Él, ha comido con Él, ha recibido sus enseñanzas de primera mano. Y Él es el que nos narra este evangelio. Entonces, vamos a leer este evangelio empezando desde el verso 1. Dice la palabra de Dios en versión Reina Valera: en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Y hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como un testigo para dar testimonio de la luz, a fin que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Amén. Como les dije, amados hermanos, esta carta es fundamental para nuestra fe. Y verso por verso vamos a encontrar la doctrina que nos va a ayudar a cimentar nuestra fe. Amén. Para empezar, tenemos que enfocarnos en el centro de todo. Esta sección de la palabra, que es Jesucristo, que es conocido como el Verbo, como la palabra o como el Logos. Amén. Entonces, y la segunda parte de esta palabra nos habla de Juan el Bautista, que vino a dar testimonio de Jesucristo. Recordemos que los profetas del Antiguo Testamento que hacían, decían, viene Cristo, viene el Mesías, viene el Salvador. A diferencia de Juan el Bautista, que decía, ya está aquí Jesucristo, ya está aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Arrepiéntanse, enderecen sus caminos. Vamos a tocar esos dos puntos. Ahora sí, verso por verso. Verso 1. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios con D mayúscula. Amén. Entonces, ¿qué dice? En el principio. Jesucristo en el Apocalipsis, ¿cómo se nos presenta? Como yo soy el Alfa, yo soy el Omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Jesucristo tiene un atributo que solamente le compete a Dios, que es un Dios eterno, que existía ya en el principio. Amén. Entonces es un Dios eterno, un Dios creador. Eso es lo primero que tenemos que entender. El concepto de eternidad de Jesucristo. Después dice, el Verbo estaba con Dios. ¿Quién era el Verbo? El Verbo en otras versiones dice la palabra. Y en la versión original en griego dice el Logos. Estaba con Dios y el Verbo era Dios con D mayúscula. Entonces, esta es otra segunda doctrina fundamental que sacamos de un solo verso. El Verbo es Dios con D mayúscula. ¿Qué está haciendo Juan? Está reconociendo la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios con D mayúscula. ¿Y saben qué, amados hermanos? Desde el principio, muchos han intentado negar la deidad de Jesucristo. Antes existían los arrianos que negaban la deidad de Jesucristo. Y estos arrianos persisten hasta nuestros tiempos, que niegan la deidad de Jesucristo. No, Jesucristo es un Dios, es como un Dios con D minúscula. No, Jesucristo es un profeta. No, Jesucristo... Entonces, ¿qué están haciendo? Son los anticristos. Están negando la deidad de Jesucristo. Y nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener bien clara esta doctrina que fundamenta nuestra fe. Amén. Dios creador, Dios eterno, Dios Jesucristo. Amén. Entonces,
Verso 2 reafirma, este era en el principio con Dios. Se refiere a Dios Padre. Amén. Y aquí debemos de entender algo. Que Jesucristo es Dios Hijo y estuvo en el principio con Dios Padre. Pero mi pregunta es, ¿antes que Él hubo alguien más? No hubo nadie más. Dios Espíritu Santo, por supuesto, pero aparte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿hubo alguien más? Nadie más. Amén. Así que eso debe cimentar nuestra fe. Verso 3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, ¿qué está haciendo este verso 3? Está subrayando a Jesucristo como agente creador, en quien todo existe. Amén. En Colosenses 1:17, ¿qué dice? Él es antes de todas las cosas. En Hebreos 1:2 dice, porque quien asimismo hizo el universo. Dios creador, Dios eterno. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, aquí, ¿qué debemos de entender? Que Jesús da la vida no solamente física, sino que también la vida espiritual. Amén. Y además se utiliza una figura simbólica que es la luz. Jesucristo, ¿qué hace? Nos da una iluminación divina y de verdad. En estos tiempos vemos muchas tinieblas, mucha oscuridad, un reino de un gobernante de las tinieblas que tiene enceguecido a todo el mundo. ¿Y saben qué, amados hermanos? Si nosotros no ponemos nuestra mirada en Jesucristo, no nos dejamos guiar por la luz que es Jesucristo, nos vamos a tropezar y nos vamos a caer. Amén. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz que alumbra nuestro camino. Si desviamos nuestra mirada hacia otro lado y buscamos otras fuentes para obtener la salvación, de seguro nos vamos a caer. Amén. Entonces, en el verso 5 reafirma esto: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, Cristo es invencible frente a las tinieblas del pecado y de la ignorancia, de la maldad, del rechazo a la verdad. Amén. En Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz. Amén. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Amén. Él es el que nos va a dar esa claridad para poder seguir en el camino correcto. Ahora vamos a leer, esa es la primera parte fundamental respecto a nuestra fe en Jesucristo. Y la segunda parte, versos del 6 al 8, lo voy a leer. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Amén. Entonces, Juan Bautista tiene un objetivo específico,
que era preparar el camino del Señor, enfatizando que su rol era testigo y no como fuente de luz. ¿Quién era la fuente de luz? Jesucristo. Amén. En Malaquías 3:1 profetizaban acerca de él, decían: he aquí yo envío mi mensajero, ¿no? En Lucas 1:17, ¿qué decía? Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Amén. Juan el Bautista fue un testigo presencial de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un profeta especial, mayor que los demás profetas, porque tuvo el privilegio de estar junto con Jesucristo en el momento que vino el Mesías. Amén. Entonces, amados hermanos, podemos entender aquí que hubo otros santos hombres y mujeres de Dios que nos presentaron a Jesucristo, que ayudaron a que Jesucristo viniera al mundo, pero tuvieron una función específica y tampoco por eso se les debe de adorar, de hacer una estatua, de venerarlos. No, solamente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo merecen adoración. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y pedirle que nos siga ayudando a poder entender su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por enviarnos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de los hombres, de su pecado. Gracias porque cuando Jesucristo regresó al cielo, no nos dejaste solos, sino nos dejaste a tu Santo Espíritu, Señor, que hoy habita en cada uno de nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Y es tu Espíritu Santo el que nos va a hacer recordar las palabras de Jesucristo y el que nos va a convencer de todo pecado. Así que te pido, Padre bueno, que nos ayudes a caminar conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Venimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.